Bueno, como decíamos en el bloquecito anterior, la idea de hoy es hablar un poco sobre los incendios, tomando un poco como disparador lo que ha sucedido el 7 de marzo en la Patagonia, donde bueno, todos los medios y los portales de noticias y diarios y demás hablaban de este incendio que había sufrido los bosques de Río Negro y Chubut, en el que digamos, la consecuencia fue, por ejemplo, entre tantas otras, que se vieron afectadas unas 2.000 hectáreas, ¿no? Pero bueno, ya presento a la licenciada Belén Martorelli. Belén, te damos la bienvenida. Charly Aguirre, Mariela Roy, bueno, muchas gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo Buen día. estás? Bueno, Belén, yo ya lo dije anteriormente, pero bueno, lo digo ahora que está ella al aire, también es parte y colabora con el equipo del Observatorio Astronómico de las Misiones. Y bueno, Belén, digamos, tiene su recorrido y como parte integrante del observatorio ha dado charlas respecto al cambio climático, bueno, cuestiones de medio ambiente, y por eso, Belén, te sumaba a esta charla un poco para retomar lo que había sucedido el 7 de marzo acá en la Argentina, en la Patagonia. Te pregunto un poco cuáles han sido las causas, ¿no?, que provocaron este incendio. Claro, bueno, fue un tema que se estuvo viendo mucho en los medios, la verdad que ambientalmente fue un gran problema, todo lo que es los incendios en toda esa región. Hay que tener en cuenta siempre que una cosa, a ver, los incendios ocurren en la naturaleza, sí, es un fenómeno que ocurre naturalmente, eso hay que entenderlo, así como hay un cambio climático natural que ocurre porque, bueno, se cumplen ciertos ciclos del tiempo y del clima. Es cierto que los humanos podemos favorecer en una mayor frecuencia de incendios y demás. Lo que hay que entender es que para que se produzca un incendio hay muchos factores, hay múltiples factores. Están los meteorológicos, lo que es la acción humana, o sea, hay muchos tipos. Lo que se conjugó, según los expertos que estuvieron analizando todas las condiciones que se fueron dando en la Patagonia, fue que estamos en una época después de muchos meses de altas temperaturas, ¿sí? Lo que sería el verano, y muy poca precipitación, y muy poca lluvia. Esto es un cóctel bastante explosivo porque tenemos mucho secamiento de lo que es la vegetación, ¿sí? O sea, la vegetación deja de ser verde, ¿sí? Sana, entonces se vuelve mucho más seca. A la noche no hubo descenso de temperatura, de manera de que de alguna forma no se guardara todo el calor, ¿sí? Entonces, tenés vegetación seca y mucho calor. Entonces, cualquier fenómeno que desate un incendio va a generar una catástrofe. ¿Con qué me refiero con algo que desate un incendio? De nuevo, las causas pueden ser muchas, puede ser un fuego mal apagado, ¿sí? O sea, negligencia, puede ser un rayo, puede ser ramas de árboles que caen sobre zonas de alta tensión, o por ejemplo, ya que estábamos hablando de altas temperaturas, se sabe que a veces los transformadores, entonces también tenés eso como un factor de inicio de incendio, ¿sí? Lo que ocurre es, ¿qué pasa cuando el incendio se descontrola? Porque acá no fue solo, bueno, se incendió, bueno, y se fue a apagar, o sea, costó mucho apagarlo. Claro. Sí, fue un incendio de gran magnitud. Claro. Claro, y en ese caso el costo es doble, ¿no? Porque por un lado, bueno, todo lo que se necesita para apagar el fuego ya genera un costo por sí solo, y después, por supuesto, todo lo que genera, la pérdida que genera ese incendio, ¿no? Claro, sí, Eh, tal cual. Perdón, ¿sí ibas a decir algo? No, seguí. Vos recién mencionabas estas diferentes o diferencias o diferentes causas, mejor dicho, de qué es lo que puede provocar un incendio, y cuando yo buscaba información me encontraba con estos dos términos, ¿no? Los incendios forestales y los incendios silvestres, digamos. ¿En qué radica su diferencia? No, en realidad, o sea, tiene más que ver con lo que es lo que se quema. Claro. O sea, lo forestal se refiere mucho más a bosque, ¿sí? Y lo silvestre puede ser un término más en lo que es donde no hay tanto bosque, ¿sí? Igual, a veces esos términos se utilizan de una manera indistinta, ¿sí? Eso a veces pasa.
Ah, bueno, pues yo lo había encontrado en la página de los organismos de Nación y me llamaba la atención porque eran muy similares, pero eran como dos artículos o dos, es decir, instancias distintas. Volviendo un poco a las causas, ¿no? Como decía Charlie, ¿no? La consecuencia que trae, digamos, un incendio de esta magnitud, además de las pérdidas que puede provocar, digamos, a nivel económico. ¿Qué pasa a nivel medioambiental cuando tenemos un incendio de esta magnitud? Porque no es que solamente se quema y se pierden cuestiones naturales y materiales, sino que hay un efecto también en el clima. Claro, sí, sí, bueno, hay todo una consecuencia en esto que, por un lado, lo que se quema, que, bueno, tiene que ver con una pérdida de vegetación y puede eso generar pérdida también de ecosistemas, ¿no? Si se quema a un cierto grado, determinadas plantas, determinadas regiones donde hay cierta vegetación muy autóctona, bueno, puede llevar a una destrucción del ecosistema, ¿sí? Lo que los expertos plantean es, bueno, cuando el incendio llega a un grado en que es muy difícil o tardará muchos años de recuperarse. ¿Sí? Lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, en los humedales, que son un tipo especial de vegetación, que, digamos, la vegetación se encuentra en general protegida cuando se dan algunos incendios, porque se encuentran cubiertas de zonas de agua o con mucha humedad, entonces, que serían los brotes, quedan protegidos, ¿sí? Cuando hay un incendio, bueno, el daño no es tan grande porque están protegidos los brotes, entonces, una vez que pasa el incendio, vuelve a florecer todo, pero a veces, y como decíamos, hay altas temperaturas, hay mucho tiempo que no llueve, esa agua baja, ¿sí? Las regiones donde están los brotes quedan al descubierto, y entonces los incendios arrasan con todo, incluso con los brotes que pueden ser para la próxima primavera o la próxima vez que, digamos, pase el fuego. Ahora, las consecuencias en lo que es la atmósfera, bueno, todos hemos visto cuando hacemos un asado el humo que sale de quemar la leña, ¿sí? O sea, ese humo tiene ciertas componentes, como por ejemplo el dióxido de carbono, que lo hemos escuchado muchas veces, pero eso multipliquémoslo por un bosque entero que se quema, ¿sí? Tenemos una gran liberación de gases a la atmósfera, que no es lo mismo que ocurra cada tanto, ¿sí? Con una frecuencia natural, que ocurra por ahí con más frecuencia o en varias zonas a la vez. Entonces tenés una inyección, como le decimos nosotros, un agregado más de gases a la atmósfera. Y bueno, si uno aumenta un gas como el dióxido de carbono, que se sabe que es un gas de efecto invernadero, sí que ya lo hemos dicho muchas veces, no se sabe ahora las consecuencias por ahí ya, pero digamos, a mediano plazo sabemos que eso puede generar, ¿sí?, un aceleramiento del cambio climático. Volviendo al tema de las causas, ¿no es cierto?, de lo que provocó el incendio en la Patagonia, ¿se sabe, digamos, si esto fue intencional, o si esto fue dado por estas causas meramente, vamos a decir, naturales de la época de la estación, por el tema del viento y lo que vos decías, o hay alguna, no sé si investigación o alguna línea que diga que digamos que hay como una intencionalidad de provocar los incendios en estas zonas? Y se sigue investigando, porque lo que ocurre es que como tenían las condiciones, digamos, había condiciones meteorológicas y del suelo para que se dé el incendio, o sea, lo que los científicos están viendo está bien. Hay que ver si hubo una causa más del hombre o, bueno, un accidente, como puede ser un rayo, puede ser mucho viento, ¿sí? O sea, hay una parte que dice, bueno, fue meteorológico, ¿sí? Tenías la vegetación muy seca, tuviste mucho viento y poca lluvia y, por ejemplo, también algunos rayos, entonces eso te genera, o pudo haber generado en parte el incendio, pero todavía no se sabe si hubo otra causa, además de esta. O sea, se sabe que meteorológicamente había condiciones y pudo haber sido la causa. ¿Es la única? Todavía no se sabe, pero, por eso digo, siempre hay como múltiples factores. No es uno solo, al menos en esta situación en que estaba todo bastante como dado para que se den estos incendios. Y se venía viendo hacía un mes y medio que las condiciones podían darse. De hecho había alerta de lo que es el organismo de manejo del fuego, ya venían avisando que las condiciones venían complicadas.
Que era propicio. ¿Y hay alguna manera no sé si el término correcto sería evitarlo, pero sí de prevenir o estar preparados para que situaciones como estas no se vuelvan a repetir? Digo, ¿qué se necesitaría? Porque digo, hay un primer paso que imagino yo, deduzco por lo que vos contás, que ya lo tenés, que es una alerta desde los meteorólogos que dicen, bueno, acá hoy tenemos condiciones climáticas propicias para que se genere un incendio. ¿Hay alguna otra cosa que se pueda hacer para evitarlo en el corto plazo? Digo, para que tal vez ese incendio no sea de magnitudes incontrolables, sino que se apague rápidamente. Claro. Bueno, lo que hay es, de manera legislativa, hay una ley de lo que es el manejo del fuego, y que especifica muy bien, obviamente para cada región es distinto, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los humedales es un caso aparte, ¿sí? No, es un tema muy delicado y no es algo tan fácil, digamos, de hablar, bueno, sí se podría prevenir, no, en realidad no deberían ocurrir en los humedales, pero digo, en una región como la Patagonia, que tiene otras características, lo que se sabe, se recomienda es, bueno, la Patagonia es una región donde hay mucho intercambio entre lo que es la zona urbana, es decir, donde están las personas, y lo que es el bosque. Sí, hay muchas casas en el bosque, sí, rodeadas de vegetación. Entonces, hay que tener, por un lado, lo que se recomienda es, bueno, prevención en, bueno, que las casas no estén tan rodeadas o no tengan alrededor bosques o árboles tan cerca, ¿sí? Porque en cuanto se prenden fuego los árboles, se va a prender fuego la casa. Claro. ¿Sí? Todo lo que es la poda bien dicha, ¿sí? La poda de, bueno, ramas que se pueden desprender sobre cables eléctricos, todo lo que es la prevención de no dejar elementos inflamables afuera, ¿sí? Leña, papeles, ¿sí? Y lo que en agronomía, ¿sí? Los agrónomos llaman la quema prescripta, que es un concepto delicado, ¿sí? O sea, ¿qué es la quema prescripta? Es una quema controlada, no es una quema, o sea, en algunos lugares se usa para la agricultura, pero a lo que yo estoy haciendo referencia es la quema que se hace con mucho control, que está en la ley de manejo del fuego, ¿sí? Es con ciertas condiciones meteorológicas, con muchos profesionales en ese momento controlando todo, de manera que se quema cierta vegetación, determinada vegetación que ha crecido demasiado, que puede ser un combustible para un incendio importante, ¿sí? Y de manera que se renueve la vegetación, es decir, esta vegetación, por ejemplo, seca, se quema, de nuevo controladamente, de manera que se prende, se lo guía al fuego de manera que no genere desastre, se lo apaga rápidamente. Entonces hay una renovación de vegetación de manera que esta vegetación evita que haya un incendio mayor, ¿sí? Pero por eso remarco, es con mucho cuidado y con condiciones determinadas, no se hace en cualquier momento y cualquier persona, ¿sí? Por eso son controladas. Eso sirve, por ejemplo, para prevenir. Claro. Vos sabés que buscando info me encontré con como una especie de comunicado que había hecho Greenpeace Argentina respecto al tema y, por ejemplo, ellos decían que tanto ellos como, bueno, diferentes organizaciones vienen pidiendo y reclamando que se catalogue como delito penal tanto a los desmontes como a los incendios forestales y que se obligue a los responsables a la restauración de los bosques nativos destruidos. Y te pregunto a vos, Belén, no sé si lo sabés, yo en materia obviamente legislativa desconozco, vos algo hoy mencionabas con respecto a esto, lo del control del fuego, pero puntualmente con esto, si el incendio se provoca, vamos a decir, porque hay condiciones naturales también dadas, que de repente se le ocurre, no sé, quemar su basura en algún lugar y que eso va a provocar luego un incendio mayor. Digo, ¿esto es viable? ¿Esto cómo se podría controlar? ¿A quién habría que penalizar? En este caso, sí, ya hay unas condiciones preexistentes que pueden establecer que, bueno, que suceda un incendio de tal magnitud. Y bueno, ahí está el tema, lo que uno cuando, por ejemplo, en estas regiones que además son turísticas, ¿sí? Que uno, en la Patagonia, bueno, hay muchos bosques para recorrer, zonas para visitar, acampar, donde existen, digamos, algunas leyes
tanto en lo provincial como en lo nacional, para, digamos, de alguna manera controlar esto. Es cierto que la figura penal, tengo entendido que todavía no está armada. Yo creo que sí, se podría, cuesta, porque bueno, a veces no es tan fácil ubicar a la persona, digamos. A veces la persona se va, el incendio, el fuego queda, y si no es en el momento donde se ve, es difícil, digamos. Claro. Pero yo creo que podría ser viable. Lo que pasa es que hay mucho, yo siempre hago hincapié con esto, la enseñanza, ¿sí? la educación, ¿sí? Desde los más chiquitos al cuidado, a bueno, no dejar jamás fuegos prendidos, todo lo que es los campamentos. Ahora obviamente que estamos en pandemia, pero sí, cuando son los campamentos, cuando los chicos van a visitar lugares, ¿sí? Así silvestres, que haya una enseñanza también, no solo esté la ley obviamente para castigar, sino que ya a la sociedad se la enseñe, ¿sí? Claro. Se la entrene para, bueno, no podés dejar un fuego prendido, chequear muy bien que no queda el fuego prendido, porque a veces no es mala intención, a veces uno piensa que lo apagó y no. Claro. Sí, a veces. Sí. Eso. Bueno, ahí entonces teníamos a Belén Martorelli, licenciada Belén Martorelli, ella es meteoróloga, pero aparte está haciendo su doctorado, está full, siempre la veo ahí en las redes, y bueno, también trabaja con el equipo, colabora con el equipo del Observatorio Astronómico de las Misiones, hablando un poco de, bueno, acerca de esta cuestión de, bueno, los incendios, ¿no? Cómo evitarlos, lo que ha sucedido el 7 de marzo aquí en la Patagonia. Te agradezco muchísimo, Belén, por la comunicación. Acá... Belén, ahora no hay condiciones, ¿no? Como para que perdón, yo ya estaba cerrando la... No, sí, me surgió ahora la pregunta. Digo, Qué me poco parece profesional. que ahora no hay condiciones, ¿no? Como para que se Mira, generen... por lo que yo no trabajo en el servicio meteorológico, pero por lo que estuve viendo no habría. Pero bueno, el problema con esto es que no es de una semana, es, claro, digamos, durante todo o sea, se van viendo, por ahí hoy tenés altas temperaturas, y bueno, está bien, pero es un día, es una semana, digamos, tiene que haber como una acumulación de días, ¿sí? Como para que uno diga, bueno, sí, se secó lo suficiente, hay altas temperaturas suficientes. Siempre estamos hablando en un mes, sí, en un rango de días un poco más alto. Igual, yo no sé si también la cuestión de que estamos atravesando el otoño suele ser un periodo bastante húmedo. En la página del Servicio Meteorológico hay un segmento que son noticias, y los chicos, van subiendo justamente como partes del clima. Y bueno, decían como que este iba a ser un otoño con lluvias. Claro. Entonces por ahí eso favorecería... Sí, obvio. Cuanto más humedad tenés, en general suele haber menos riesgo de incendios. Sí, porque justamente toda lo que es la vegetación está más húmeda y cuesta más. De hecho, eso es lo que vemos cuando queremos prender un asado. ¿Sí? Si las maderas están húmedas va a costar más que prenda. ¿Sí? Entonces, en general tiene que ocurrir que las humedades sean bajas, además de las temperaturas altas. En general esas son las condiciones, así resumidamente, donde pueden darse los incendios. Bien, ahí está. Bueno, muchas gracias, Belén, por esta comunicación, y seguramente en algún momento nos volveremos a comunicar y a hablar acerca de todas estas cuestiones del medio ambiente, el cambio climático, que nunca está de más volver a retomar. Dale, con gusto, chicos, con gusto. Cuando quieran charlamos de nuevo. Bueno, buena jornada, Belén. Igualmente a ustedes. Hasta luego, un placer. Repito, entonces, estábamos en comunicación telefónica con la licenciada Belén Martorelli. Ella es meteoróloga y, como decía, también es parte del equipo, colabora con el equipo del Observatorio Astronómico de las Misiones.